Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón a un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos invitados, para mí es un placer muy especial dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad de representación pastoral y pedirle al Señor que todo lo que hagamos sea para bendición de sus vidas. Gracias. Todos los sábados a las 7:30 de la noche te invitamos a nuestra célula de hombres por medio de la plataforma Zoom. El link de invitación se envía al grupo de WhatsApp. Y recuerda que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Conéctate. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Bendiciones, amada iglesia. Déjame leerte algo. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. El rey David se estaba gozando al ver al pueblo de Dios ofrendar voluntariamente por un proyecto que tenía nombre, la casa de Dios. Leo estas líneas y pienso, realmente dar es un rasgo que distingue a los hijos de Dios. Y nosotros queremos invitarte a dar. ¿Y a dar para qué? Para el sostenimiento de la casa de Dios. El domingo 28 de febrero queremos recoger una ofrenda de artículos que son necesarios para la casa de Dios. En los próximos días estaremos compartiendo contigo un listado con los productos y artículos con los que puedes colaborar. Somos una gran familia y si todos colaboramos, sabemos que las necesidades serán cubiertas. Anímate y participa.
Y recuerda que la colecta se hará el próximo 28 de febrero, así que te esperamos allí. Bendiciones. Vamos juntos ahí a sus casas con las palmas adorándolo a Él. Bendigamos sus santos nombres. Bendiciones, amada iglesia, qué gusto una vez más saludarte. Estoy muy agradecido con Dios de que una vez más podamos juntarnos a través de este medio digital para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Realmente ella es viva, es eficaz y es una bendición para todos los que dedicamos tiempo a escudriñarla, a estudiarla y a aplicar sobre todo los principios bíblicos a nuestra vida diaria.
En este mes de febrero estamos en nuestra serie Aguas Profundas. Estamos tocando esos temas que son un poco más complicados de lo normal y que es necesario que tú y yo fijemos una posición de fe en cuanto a estos asuntos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la existencia de Dios, si habían o no evidencias para creer que Dios existe. Hablamos de evidencias externas, del sentido interno, de evidencias históricas. Si no viste ese video, te invito a que lo puedas buscar en nuestras listas de reproducción ahí en redes sociales y puedas disfrutar de ese tiempo también. Pero hoy vamos con el segundo estudio de la serie y es ese estudio llamado La Trinidad. Vamos a hablar acerca de este apartado teológico tan importante, este postulado de fe que la iglesia cristiana ha abrazado por siglos y que verdaderamente aún hoy, después de tantos años, sigue siendo para muchos un tema complicado de entender. Por eso hemos querido dedicar este tiempo a eso, a estudiar la doctrina de la Trinidad. Quiero pedirte entonces que me acompañes a orar. Bendito Dios, en este momento queremos exaltar tu nombre y agradecerte. Agradecerte, Señor, porque tú has tenido a bien darnos tu palabra. Esa revelación escrita que nos revela, Señor, tu corazón, que nos revela tu voluntad, que nos revela tu persona. Queremos en este momento estudiarla con la intención, Señor, de conocer un poco más acerca de ti y en particular acerca de este tema, Señor, que por tantos años para muchos ha sido complicado de entender y para muchos incluso ha sido un desafío para su fe. Queremos hablar de la Trinidad, Señor, y sabemos que solamente podremos terminar este estudio, Señor, con un buen sabor de boca si tú, Señor, hablas a nuestro corazón y si es tu Espíritu Santo el que dirige nuestros pensamientos. Así que lo ponemos todo delante de ti, agradecido, Señor, porque siempre nos hablas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a hablar acerca de la Trinidad. Y quiero comenzar diciéndote algo que quizás te pueda sorprender, y es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en el texto bíblico. Y te digo que quizás esto pueda sorprenderte porque es innegable que la iglesia cristiana abraza el hecho de tener un Dios trino. Abrazamos la idea de tener a un Dios trino. Sin embargo, esa palabra Trinidad no está en el texto bíblico. Pero eso no significa que no sea algo cierto, porque de hecho, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar muchísimas referencias escriturales que nos afirman que hay un Dios trino, un Dios que es uno en tres personas. Ahora, no quiero que te confundas de entrada, y es que hablar de la Trinidad no nos está hablando de la idea de tres dioses juntos, sino de un solo Dios en tres personas. De hecho, ese es el concepto de Trinidad, el concepto que vas a encontrar, ¿verdad?, en cualquier libro, en cualquier comentario o en cualquier página de internet. La Trinidad se trata de un Dios en tres personas. Así que la idea inicial de la Trinidad es la de tres personas coexistentes, es decir, que están unidas, no se pueden separar, no se pueden ver de forma separada, sino de forma unida, pero en esa coexistencia somos capaces de entender las funciones de cada una de ellas. Y sé que me estás escuchando y ya ves lo complicado de este tema. Ya puedes identificar y decir realmente esto es un asunto que no es fácil de entender, que no es fácil de interpretar y que realmente amerita un poquito de análisis, pero vas a darte cuenta al final que también va a ameritar un poco de fe. Ahora, la Biblia es bien clara en la idea de que hay un solo Dios. Y quiero darte algunas referencias bíblicas que nos van a demostrar esto, que no estamos hablando de tres dioses, sino de un solo Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, existe un solo Dios. Así que vamos a leer entonces la palabra y vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sabes, es tan importante para el judío y también para nosotros ahora cristianos el entender que hay un solo Dios,
que de hecho que cuando en el Nuevo Testamento a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Jesús, antes de mencionar el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, lo primero que dice, el prefacio a ese comentario es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Así que queda bien claro, que incluso el mismo Señor Jesucristo expresó la idea de que hay un solo Dios. Es por eso, y quizás ya lo hayas reconocido así, que el cristianismo es una religión monoteísta, mono de uno y teísta de Dios. Creemos en un solo Dios. Pero también podemos ver esto en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a primera de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra del Señor: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios, lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:4. También en Gálatas, capítulo 3, versículo 20, Gálatas 3:20, afirma esta verdad diciendo: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. No es mediador de uno solo, es mediador de muchos, pero Dios es uno. Aleluya. Y por último, quiero que leamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que te he dado 4 textos en los que explícitamente se refiere a que hay un solo Dios. Eso es lo que creemos. Dios es uno. No somos politeístas, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Así que cuando hablamos de Trinidad, tenemos que casar la idea de la Trinidad a este concepto de un solo Dios, porque si no estaríamos siendo incongruentes con nuestro discurso. La verdad es que la Biblia nos revela un Dios trino, pero nos habla de un solo Dios. Desde los primeros versos de la Biblia, desde los primeros versos en nuestras Biblias, podemos ver que se habla de Dios de una forma plural. Y ya vas a entender esto. No es que va a hablar de 3 dioses, sino que el término que la Biblia usa para describir a Dios es un término que tiene un origen plural. Lo que ya nos da la idea de que, al menos en el concepto de Dios original, ya se está hablando de más de uno, es plural. Y hay un término en hebreo que es el que se usa, la palabra hebrea para hablar de Dios es Elohim. Y vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 1:1, en el primer versículo de tu Biblia, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio creó Dios, está hablando de Elohim, o está hablando del término plural de Dios. También podemos ver esto en el versículo 26 de ese mismo capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Date cuenta, dice y dijo Elohim, hablando del término plural, y dice hagamos al hombre. Dice hagamos como una acción plural, hagamos al hombre. Pero tú y yo sabemos que el creador del hombre es Dios. Entonces, ¿cómo habla en plural? ¿Cómo habla de hagamos? ¿Será que le está hablando a los ángeles? Por supuesto que no, los ángeles no son creadores, no tienen esa capacidad. Cuando el texto nos habla de Elohim diciendo hagamos al hombre, está hablando en la pluralidad de su ser. Dios plural, Dios trino, Dios que es uno en varios, en 3 personas, está diciendo hagamos al hombre. Lo mismo podemos ver en el capítulo 3, versículo 22 del Génesis. Dice: y dijo Jehová Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Te repito, no está hablando a ángeles, está hablando a sí mismo en su pluralidad, en su Trinidad. Lo mismo podemos ver ahí mismo en Génesis capítulo 11 versículo 7, cuando dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
cuando el pueblo está haciendo la famosa torre de Babel, y quieren llegar al cielo y todo aquello, vemos a Dios diciendo: descendamos, y habla en plural, descendamos y confundamos su lengua. No está hablando con los ángeles no tienen esa capacidad, son criaturas también. Dios está hablando aquí en su pluralidad como Dios trino. Pero no solamente en el Génesis o en las primeras menciones acerca de Dios vamos a ver esto de Elohim. También se usa este término en el libro profético de Isaías en varias ocasiones. Quiero que vayas conmigo allá en tu Biblia, Isaías capítulo 6 versículo 8. Isaías 6, 8, donde dice: después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Te das cuenta? Nosotros. Dice: ¿a quién enviaré? Dice el Señor. Y está hablando una vez más en su pluralidad como Dios trino. También podemos ver esto más adelante en el capítulo 48, versículo 16, diciendo: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y está hablando del Señor y su Espíritu como uno. Está hablando en la pluralidad del Señor. Por último, quiero darte una referencia en Isaías 61, versículo 1, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y eso es una profecía que Jesús rescataría y una vez más mencionaría en Lucas capítulo 4. Así que podemos ver también en esos textos de Isaías esa visión o esa revelación de Dios en forma plural, hablando de uno en varios. Sabemos que es en tres personas. Así que el término plural es Elohim, y vamos aprendiendo esto. También podemos hablar acerca de que la Escritura describe a cada persona de la Trinidad como Dios. Y ya vamos cayendo aquí al centro de este estudio. Y es que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de tres personas, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las tres personas que componen la Trinidad y esta noción del Dios al que servimos. Ahora, la Biblia en muchas ocasiones también nos va a dar seguridad de la doctrina de la Trinidad, asegurando que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Dios. Quizás has escuchado en otras religiones o en otras líneas de pensamiento acerca de Dios, en las que se habla de Jesús como un profeta, o las que se habla del Espíritu Santo como una fuerza activa. Sin embargo, cuando escudriñamos la Biblia, que es la revelación de Dios para nosotros, vamos a encontrar que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son mostrados como Dios. Y quiero entonces leer una vez más algunos textos bíblicos para que podamos tener certeza de esta realidad. Así que vamos a ver en la Biblia a Dios como Padre, o al Padre como Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 6, Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27. Dice la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre. Está hablando de Dios como el Padre. También lo vemos en Romanos, un poquito más adelante. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre. Y está revelando al Padre como Dios. Yo creo que ninguno tendría problema con aceptar este primer punto, que el Padre es Dios. Sin embargo, vamos a dar un versículo más y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces dice: elegidos por Dios
Padre. Así que vemos en estos textos, y hay muchos más, por cuestiones de tiempo no vamos a decirlos todos, pero podemos encontrar una clara muestra de que cuando hablamos del Padre estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Ahora, comienza la controversia para muchos cuando el Hijo también es revelado como Dios. Así que vamos a ir una vez más al Evangelio según San Juan, que de hecho Juan es el Evangelio que busca nuestra aceptación como discípulos de la deidad del Cristo. Y en el versículo 1 y también en el 14 del capítulo 1, Juan 1 y 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese verbo o esa palabra luego se nos revela que está hablando acerca de Jesús. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando está hablando del Verbo, entonces está hablando acerca de Jesús, del Cristo. Y en el versículo 1 dice: en el principio era, podemos sustituir el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Pero luego en el versículo 14 dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Y sabemos que la gloria es un concepto que está íntimamente ligado de forma exclusiva a Dios, revelado así en el Antiguo Testamento. Así que Jesús es mostrado en Juan como Dios mismo. Podemos también ver esto en algunas de las epístolas, por ejemplo en Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5, donde dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, verso 9, donde dice la Escritura: porque en Él, hablando acerca de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Todo Dios habita corporalmente en Cristo, revelado en el Nuevo Testamento. Podemos ver también en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 8, donde dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo dice, o sea, está diciendo, del Hijo dice la palabra: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Lo menciono una vez más como Dios. Y si quieres más, iglesia, si quieres más evidencias de que Jesús es Dios, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Primera de Juan 5, 20, donde dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, amados, ¿te das cuenta? En la Biblia se describe al Padre como Dios, pero también al Hijo como Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando ya entramos entonces en este concepto de ver al Padre como Dios y al Hijo como Dios, ya vamos reconociendo un Dios plural. Estamos reconociendo un Elohim, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Estamos reconociendo un Dios que es Padre y que es Hijo. Pero falta algo más, y es que también es Espíritu Santo. Y vamos a ver en la Biblia cómo también se describe al Espíritu Santo como Dios. Si quieres, me acompañas a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice la palabra de la siguiente manera: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió según Pedro? Al Espíritu Santo. ¿Y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Reteniéndola no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice Pedro a Ananías, que había mentido acerca de una venta y una ofrenda. Le dijo Pedro a Ananías: has mentido al Espíritu Santo. Y luego en el versículo 4 afirma que esa mentira del Espíritu Santo, dice, no le mentiste a hombres, sino a Dios. Le mentiste a Dios, porque es la misma persona. El Espíritu Santo es Dios. Y podemos ver esto también en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Y dice la palabra así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois templo de Dios. Y está hablando ya entonces de la presencia de Dios en ti. Y luego entonces dice, y que son templo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo habita en ese templo corpóreo que eres tú. De modo que está haciendo aquí esta unión entre el concepto de Dios y Espíritu Santo, revelando que son la misma persona. Oh, amados, creo que sobran entonces los textos y las evidencias escritas para afirmar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Si esto es así, y la Biblia también vimos claramente al inicio que nos habla de que hay un solo Dios, entonces tenemos que unir esos conceptos. Hay un solo Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces lo que tenemos es un Dios trino. Es un Dios en tres personas. Y sé que en nuestra mente finita humana, entender este concepto a plenitud realmente es un poco complejo. Bueno, un poco no, muy complejo. Si no fuese así, entonces no sería un tema de discusión y ni siquiera estaría dentro de esta serie Aguas Profundas. Pero la verdad es que hablar acerca de la Trinidad es un reto, una complejidad para el estudio de las Escrituras. Sin embargo, las evidencias escritas abundan. ¿Te das cuenta? Abundan. Nos habla de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de este Dios trino en tres personas, nos preguntamos, ¿y qué sentido tiene? ¿Para qué tres personas? ¿O por qué se manifiesta a tres personas? ¿O por qué vemos a tres personas en este concepto de Dios? Y la verdad es que estudiar la palabra, leer la palabra también nos va a revelar que estas tres personas tienen funciones diferentes. En otras palabras, cada una de ellas hace algo que es distinto al que hace la otra. Cuando hablamos del Padre, podemos verlo en su actividad en la Biblia como aquel que es la causa esencial de todo. Aquel que es soberano, de quien procede todo, es el sustentador, es el creador, es el salvador, de quien procede la salvación. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Te das cuenta? Esa es la función del Padre. De Él procede la vida, de Él procede el sustento, de Él procede la provisión, de Él procede la salvación, y Él es soberano, Él es el que gobierna. Esa es la función del Padre dentro de la Trinidad. Ahora, cuando hablamos del Hijo es un poco diferente, porque el Hijo, siendo Dios, como persona dentro de la Trinidad, su función es como la de un agente ejecutor de la voluntad del Padre. Y cuando leemos acerca del Hijo, tanto en profecías del Antiguo Testamento, como en su actividad en los evangelios, como en los frutos de su ministerio, luego en las epístolas del Nuevo Testamento, lo que vamos a ver es a un Jesús, a un Hijo, a un Cristo, ejecutando la voluntad del Padre. Vamos a ver algunos versículos al respecto. Allí mismo en 1 Corintios 8:6, que acabamos de leer la primera parte, voy a leerlo completo. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si somos algo, y en este caso si somos hijos, es por medio de Jesucristo. Él hizo la obra, Él fue el agente ejecutor del plan del Padre. Podemos verlo también en Juan, ese Juan que leímos hace un momento, que nos hablaba del verbo, que es Jesús como Dios. En Juan capítulo 1, pero el versículo 3, mira lo que dice.
Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús es entonces el ejecutor de la creación. Y es una buena pregunta que algunos han hecho: ¿y dónde está Jesús en la creación? Porque leo el relato del Génesis y pareciera que solo estuviera el Padre. Pero la verdad es que cuando lees en Génesis 1, el momento de la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya vemos a Dios como Padre creando y al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. Sin embargo, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, mira esta joya para ver a Jesús en la creación. Colosenses 1, 16 y 17 dice la palabra: porque en Él, hablando acerca del Hijo, ¿qué tal si leemos desde el 15? Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta? Pablo está revelando a la iglesia en Colosas que Jesús es el agente ejecutor de la creación, que si bien el Padre con su palabra estaba allí desatando poder para crear, el Hijo estaba en actividad plena, directa, creando por la voz del Padre. Él es el agente. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él, y las que hay en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y por Él todas las cosas subsisten. Es interesantísimo esto. Así que vemos al Padre como sustentador, como causa esencial de toda la vida, pero vemos a Jesús como el agente ejecutor de la voluntad y plan del Padre. Ahora, ¿cuál sería el papel del Espíritu Santo? Creo que muchos estamos familiarizados con esto, y es que Él es el consolador, pero su mayor función es la de ser guía, es la guía de nuestras vidas, eso que nos guía a la voluntad del Padre, eso que nos guía hacia el cumplimiento de sus planes para nosotros. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue testigo de la guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 1. Jesús va a comenzar su ministerio, pero antes es llevado al desierto. ¿Y quién lo lleva? Mira lo que vamos a leer. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo guió. El Espíritu es guía, es guía. Y es bien interesante que vemos aquí el Espíritu guiando a Jesús para que fuese tentado. Él está siendo preparado para el ministerio. Y es que el Espíritu Santo sigue en esa actividad, sigue guiando a sus discípulos, sigue guiando a aquellos que hemos profesado a Cristo como Señor. Y a veces su guía nos va a llevar a sitios un poco incómodos. Sin embargo, podemos reconocer con toda certeza de que Dios tiene un plan con eso. Así que el Espíritu Santo es guía. Y vamos a ver esto mismo en Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos su actividad como guía. Y por último, quisiera que leyéramos Juan 16:13. Juan 16:13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo tiene una actividad de guianza para los hijos de Dios. Él es el que nos guía hacia la voluntad del Padre. Él es la voz de Dios que podemos sentir como templo del Espíritu Santo y que nos guía hacia toda verdad. Es la función del Espíritu Santo. Así que, hermanos, estamos escudriñando acá esta doctrina preciosa de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con funciones diferentes, pero que son personas, que a los tres podemos adorar, que a los tres podemos dirigirnos en oración,
que los tres podemos entristecer y también alegrar. Son nuestro Dios, es nuestro Dios en tres personas. Ahora, sé que estos conceptos teológicos pudieran llegar a ser algo complicados de digerir, de entender y de aceptar. Y se ha intentado ilustrar de alguna forma sencilla este concepto para ser comprendido por muchos. Por ejemplo, se ha puesto el ejemplo de un huevo o una manzana, ¿verdad? Hablando del huevo como la cáscara, la yema y la clara. Sin embargo, esta ilustración, aunque nos puede servir para identificar tres cosas que están juntas y que llamamos huevo, no llamamos a esto por sus elementos, sino como concepto general. La verdad es que no sería tan apropiada, igual que lo de la manzana, que es cáscara, la pulpa y la semilla, porque nos está hablando de partes de algo que juntas se pueden mencionar como manzana o como huevo. Sin embargo, separadas no son una manzana, separadas no son un huevo. Pero cuando hablamos de la Trinidad, sí estamos hablando de separados como Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Juntos son Dios. Hay un concepto, una ilustración que también se usa mucho y es la del agua, porque es el mismo componente químico, dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Sin embargo, se pueden manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos ver el agua en un estado líquido, en un estado sólido, ¿verdad? Como hielo, o en un estado gaseoso como vapor de agua. Sin embargo, el concepto, aunque también nos pudiera ayudar a ver cómo se manifiesta, la verdad es que las tres personas de la Trinidad no son manifestaciones de un Dios. No es que Él se va a manifestar un día de una forma y otro día de otra, porque son coexistentes. Entonces, los tres, se van a manifestar independientemente uno del otro, aunque son el mismo concepto de Dios. Y sé que estas ilustraciones, más que ayudar, incluso pueden llegar a confundirte más. Y aquí entonces vamos llegando a un punto final en nuestro análisis. Y es que el concepto de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, la verdad es un asunto que debemos digerirla con fe. Si la palabra nos está revelando en tantos versículos que hoy vimos, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que hay un solo Dios, entonces esas escrituras deberían ser suficientes para en la suma de ellas nosotros decir, sí, la verdad es que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque en mi humanidad, en mi mente finita, en mi análisis filosófico, en mis evidencias científicas, yo no pueda darle un respaldo completo a esa doctrina, si está revelado, si hay tantos textos que lo manifiestan así, y la verdad es que la actividad de las tres personas es complementaria, entonces mi fe está puesta en esto, yo puedo creerlo. Tengo un Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, una vez más quiero decirte esto. Si fuese fácil entender el concepto, entonces no estaría en esta serie. De hecho, sería un tópico sencillo y no habría conflictos en esto después de tantos siglos de era cristiana. La verdad es que tiene mucha complejidad, pero la complejidad es subsanada con la evidencia escritural aplastante que tiene. Muchísimos versículos que nos hablan de un Dios y nos hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo como ese Dios. Así que esperamos que este estudio te haya servido para entender un poco más esta doctrina, para entender un poco más este concepto de la Trinidad, pero sin lugar a dudas no es tan importante que lo puedas comprender como el fruto de una relación con ese Dios. Así que quiero invitarte a que no desmayes en tu intención de diariamente buscar a ese Dios, de escudriñar su palabra, de amarle con todo el corazón, de obedecer sus mandamientos, porque más que entender la complejidad de su ser, que es tan infinitamente grande y por eso está muy por encima de nosotros, es mucho mejor concentrarnos en hacer su voluntad y en vivir para su gloria, porque Él tiene planes para ti y Él quiere darte esa bendición día tras día. Te espero la próxima semana para un nuevo tiempo en el que vamos a seguir estudiando esos temas complicados, esos temas algo difíciles, esos temas profundos de la palabra del Señor en esta serie Aguas Profundas. Así que te espero. Recuerda que estamos todos los jueves a las 7 de la noche a través de los canales digitales de la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores,
¿Estás en YouTube? Entonces nos puedes buscar como Igle del Nazareno MQB. Si nos ves en Facebook, búscanos en la fanpage Más que Vencedores. Ahí está identificada con nuestro logo. Y además, si no te gustan mucho redes sociales o YouTube, puedes vernos en másquevencedores.tv. Así que cualquier canal que elijas, ahí estaremos el jueves a las 7 para seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Muchas bendiciones. Y antes de terminar, quiero una vez más recordarte que parte de la esencia de ser cristiano es estar en constante comunicación con nuestro Dios. Es el poder interceder por otros. Y literalmente interceder es hacer o provocar un encuentro entre el necesitado y Dios. Hay listas de oración, día a día las podemos ver en nuestro grupo de WhatsApp y están allí disponibles para que cada uno de ustedes pueda leer sobre esas personas y esas necesidades. No solamente para compadecernos por ellas, no solamente para sentirnos mal por su necesidad, sino que Dios nos da la oportunidad de que podamos hablar con Él acerca de estas personas, interceder por ellas, clamar para que milagros sucedan en sus vidas. Así que quiero invitarte a que en este momento hagamos eso juntos, que podamos levantar una oración por las personas necesitadas y que han revelado esa necesidad en nuestros listados de oración. Padre nuestro, en este momento queremos exaltar tu nombre y queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad de estar contigo, de entrar en tu presencia y de poder, Señor, hablarte con libertad acerca de aquellos, Señor, que están en necesidad. Señor, sabemos que hay mucha gente que ha puesto su fe en ti y esa fe la han manifestado al comunicarse, Señor, con los administradores de la red de oración para poder, Señor, comunicar esas necesidades, esas peticiones que tienen. Señor, todas ellas son ciertas. Hay personas enfermas, hay personas endeudadas, hay personas, Señor, que tienen problemas con su familia. Hay hermanos, Señor, y familia, amigos, Señor, que tienen problemas legales, problemas laborales. Señor, hay relaciones rotas, hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor. Señor, estamos en un mundo caído y hay tantas necesidades también, Señor, nacionales. Pero nosotros estamos aquí, Señor, creyendo en ti, creyendo en el Dios Trino, en el Dios que es Padre, sustentador y provocador de bendición, creyendo en el Dios Hijo, que es por medio de quien todas las cosas suceden, y en ese Espíritu Santo, que es nuestra guía. Padre Santo, y estamos delante de ti, clamando por todas estas necesidades para que tú puedas desatar poder, para que tú puedas, Señor, extender tu mano, para que tú puedas traer, Señor, respuesta a toda necesidad, a todo clamor, a toda inquietud, Señor, de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús nosotros estamos rogando que tú puedas derramar de tu gloria. Señor, estamos clamando como aquel ciego, Señor, que sin verte sabía que estabas allí y clamaba a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros clamamos para que tú tengas misericordia de los que están necesitados, de los que están, Señor, en esos listados de oración, buscando una respuesta y un milagro de tu parte. Bendito Dios, nosotros estamos aquí no solo para pedir, sino para reconocer tu poder, para reconocer lo que has hecho ya, porque muchas de las peticiones por las que hemos estado orando han recibido respuesta y te damos a ti la gloria y siempre te la daremos. Así que, Señor, ponemos esto delante de ti, agradeciéndote, Señor, porque siempre nos oyes y porque realmente, Señor, siempre podemos ser testigos de tu poder y de tu amor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, nos vemos entonces y esperamos que en estos días puedas ser testigo del amor de Dios sobre tu vida. Nos vemos el próximo jueves.